Se suponía que sería una tarde normal, pero lo que le pasó a Ruby y William te sorprenderá. Una caminata pacífica a casa se convirtió en una pesadilla cuando fueron atacados y humillados por los bomberos sin ninguna razón más que su raza. Quédate con nosotros hasta el final de esta historia de injusticia y resiliencia, y no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir desde donde estás viendo. El aire de la tarde estaba quieto mientras Ruby y su esposo William se dirigían a casa. Ruby, una enfermera jubilada de 72 años, navegaba por las aceras agrietadas con tranquila determinación. Su bastón golpeaba ligeramente contra el concreto. Su esposo William la seguía unos pasos detrás de su ritmo lento. El resultado de una lesión persistente de años de trabajo duro. Habían pasado la tarde visitando amigos y ahora esperaban una tarde tranquila en casa. El vecindario que atravesaban era familiar pero lejos de ser acogedor, aunque Ruby y William habían vivido en el área durante décadas. Después de que la comunidad predominantemente blanca nunca los había aceptado realmente, los actos sutiles de exclusión y la hostilidad abierta ocasional eran parte de su vida diaria. Sin embargo, se comportaban con dignidad y se negaban a dejar que los prejuicios los definieran. Como el cielo se oscureció, Ruby notó un atajo que conducía a una calle lateral cerca de la estación de bomberos local. Se detuvo considerando el camino estaba mal iluminado y desigual, pero les ahorraría casi 15 minutos. Volvió hacia William y gritó: tomemos el atajo, nos llevará a casa más rápido. William, luchando por mantener el equilibrio, le hizo un gesto para que siguiera adelante. Tú tómalo, yo te alcanzaré, dijo con voz firme pero cansada. Ruby dudó, pero asintió agarrando su bastón con fuerza. Mientras entraba en la calle tranquila, el sonido de sus pasos resonó débilmente en la quietud. Había tomado esta ruta antes, y no sintió ninguna razón para preocuparse cuando pasó por la estación de bomberos. El tenue resplandor de sus luces superiores iluminó a un grupo de bomberos reunidos afuera. Sus risas y conversaciones bulliciosas llenaron el aire mientras terminaban lo que parecía ser un simulacro de entrenamiento. Ruby mantuvo la vista hacia adelante con la intención de pasar desapercibida, pero la risa se desvaneció cuando los hombres la notaron. Algunos intercambiaron miradas, y Ruby sintió que las escaleras se posaban sobre ella como un peso opresivo. Aceleró su paso esperando evitar cualquier confrontación. Hey, señora, uno de ellos gritó, su tono mezclado con burla. ¿Perdiste o algo? Ruby se detuvo brevemente agarrando su bastón y se giró para mirarlos. No gracias, solo me dirijo a casa, respondió cortésmente pero con firmeza. El bombero, un hombre alto con una sonrisa cruel, se acercó. Sus compañeros se rieron entre dientes y lo siguieron. Este no es el tipo de lugar para que alguien como tú ande deambulando, dijo, su voz goteando con descendencia. El corazón de Ruby se aceleró pero se mantuvo firme. He vivido aquí por más de 30 años, sé exactamente dónde estoy. La sonrisa del hombre se amplió mientras miraba a sus amigos. ¿Escuchan eso, chicos? Ella lo tiene todo resuelto. Sus palabras provocaron un coro de risas del grupo. Antes de que Ruby pudiera responder, otro bombero más joven, pero no menos arrogante, dio un paso adelante. Tal vez deberíamos ayudarla a encontrar su camino. No podemos permitir que se meta en problemas aquí. Ruby dio un pequeño paso atrás, apretando su agarre en su bastón. No necesito ninguna ayuda. Por favor, déjame pasar. La actitud del grupo cambió de juguetona a amenazante. Rodearon Ruby, se apartó de su camino y el bombero alto se inclinó para acercarse más. Sus ojos eran fríos. No perteneces aquí, dijo en voz baja y amenazante. La gente como tú necesita saber cuál es su lugar. Ruby sintió una oleada de indignación, pero mantuvo su tono firme. Solo quiero llegar a casa, por favor, hazte a un lado. La sonrisa del hombre regresó y señaló una manguera contra incendios enrollada cerca. Oh, te dejaremos ir, dijo con un tono ahora mezclado con crueldad. Pero primero, vamos a refrescarte un poco. Uno de sus compañeros agarró la manguera y la desenrolló con una sonrisa siniestra. Los ojos de Ruby se abrieron cuando se dio cuenta de su intención. No te atrevas, exclamó. Su voz se elevó con desafío, pero sus palabras solo parecieron envalentonarlos. El bombero apuntó la manguera hacia ella y lanzó un poderoso chorro de agua helada. La fuerza golpeó a Ruby con tanta intensidad que se tambaleó hacia atrás, apenas logrando mantenerse en pie. Su bastón cayó al suelo mientras el torrente helado la empapaba de la cabeza a los pies. Los hombres se rieron. Es solo que sus burlas resonaban en la noche. ¿Cómo es eso de saber tu lugar? Uno de ellos gritó. Ruby jadeó con acento agudo por aire, protegiéndose la cara con las manos, mientras el agua continuaba golpeándole. El rocío helado la dejó temblando. Su cuerpo, dolorido por la fuerza pura, luchó por mantener el equilibrio, pero el pavimento resbaladizo bajo sus pies no ofreció apoyo. Con una sacudida repentina cayó aterrizando duro sobre su costado. Detente, detente esto, gritó con la voz quebrada. Por favor, detente, pero sus súplicas fueron recibidas con más risas. Un bombero se volvió hacia sus
Compañeros, y dijo burlonamente, mírenla, una rata ahogada, pensando que puede caminar por aquí como si fuera dueña del lugar. Ruby trató de levantarse, pero la implacable corriente de agua la inmovilizó. Su ropa empapada se aferró a su piel y el frío se filtró en sus huesos. Sintió una mezcla de humillación y furia, la crueldad flagrante del hombre cortando más profundo que el dolor físico. Cuando el agua finalmente cesó, Ruby yacía en el pavimento mojado, jadeando por respirar. Los hombres se cernían sobre ella, sus expresiones presumido. La próxima vez quédate en tu carril. El alto bombero se burló antes de arrojar la manguera a un lado. A través de la neblina de su dolor y humillación, Ruby escuchó una voz familiar que la llamaba por su nombre. Era William. Sus pasos se aceleraron mientras se acercaba. Se acercó, su corazón se hundió con alivio y pavor. Si le hubieran hecho esto, ¿qué le harían a él? Cuando William llegó a su lado y se arrodilló para ayudarla, los bomberos volvieron su atención hacia él. Su risa se reanudó, esta vez teñida con la anticipación de una mayor crueldad. El sonido del bastón de William, golpeando contra el pavimento, se hizo más fuerte mientras se acercaba a la escena. Su corazón se apretó al ver a su esposa Ruby tirada en el suelo mojado, su ropa empapada y aferrada a su frágil cuerpo. Aceleró su paso a pesar del dolor agudo en sus rodillas, dejando caer su bastón mientras se arrodillaba junto a ella. Ruby llamó, su voz llena de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ruby tosió luchando por sentarse mientras el agua goteaba de su cabello y rostro. Comenzó su voz temblando. No me dejaron pasar. ¿Hicieron esto? William giró la cabeza bruscamente para encarar al grupo de bomberos que se encontraban a unos metros de distancia, sonriendo y susurrando entre ellos, sus manos apretadas en puños, mientras la rabia burbujeaba dentro de él. Había visto y experimentado su cuota de racismo en sus 74 años, pero esta crueldad descarada lo dejó hirviendo. Uno de los bomberos, un hombre fornido con la cabeza rapada, dio un paso adelante y se burló. Mira quién decidió unirse a la fiesta. Otro. William Rose lentamente, su viejo cuerpo gimiendo por el esfuerzo a pesar de su dolor físico. Enderezó su postura y miró a los hombres con una determinación ardiente. ¿Cómo se atreven a poner una mano sobre mi esposa?, exigió, su voz firme y constante. ¿Qué te da derecho a tratar a alguien así? El bombero alto, el mismo que había apuntado la manguera a Ruby, soltó una risa burlona. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Viejo El Jared, tú no perteneces aquí más que ella. William dio un paso adelante, ignorando el dolor en sus piernas. Hemos vivido aquí durante décadas. Esta es nuestra casa. No tienes derecho a actuar así. El bombero fornido se cruzó de brazos y se burló. No hay derecho. Ustedes son los que caminan por aquí como si fueran los dueños del lugar. Tal vez es hora de que alguien les recuerde dónde se encuentran. Otro bombero, más joven y con una sonrisa arrogante, agregó, ¿o dónde deberían pararse al final de la fila? Los hombres estallaron en risas. Sus palabras goteaban desprecio. Ruby, todavía en el suelo, alcanzó el brazo de William. Su voz suplicaba, no, William. Están buscando una excusa, pero William no podía ignorar la injusticia que se desarrollaba ante él. Señaló con un dedo tembloroso al grupo. ¿Creen que sus uniformes los hacen mejores que nosotros? ¿Que pueden usar su poder para humillar y dañar a las personas solo por el color de su piel? Son unos cobardes. La sonrisa del bombero alto desapareció, reemplazada por una mirada fría y dura. ¿Cobardes, dijo dando un paso amenazante. Acérquese. Veamos qué tan valientes son cuando están en el suelo. Antes de que William pudiera reaccionar, el bombero lo empujó con fuerza en el pecho, se tambaleó hacia atrás, su pie resbaló sobre el pavimento mojado y cayó con un ruido sordo. Ruby gritó arrastrándose hacia él a pesar de su propio dolor. «Deténgase», esto gritó ella con la voz quebrada. «Déjennos solos». Los bomberos la ignoraron. Uno de ellos agarró la manguera desechada. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. «Parece que tenemos otro para refrescarnos», dijo el bombero alto. Soltó una carcajada. «¿Por qué no? Tal vez necesita aprender la misma lección que su esposa». Sin dudarlo, el hombre abrió la manguera. El chorro de agua helada lo golpeará directamente en el pecho, obligándolo a tumbarse boca arriba. Jadeó con acento agudo. Sus manos se agitaron mientras la corriente implacable lo inmovilizaba contra el suelo. El rocío helado empapó su ropa, dejándolo temblando y sin aliento. Ruby gritó tratando de protegerlo, pero otro bombero le apuntó con una segunda manguera, empujándola hacia atrás con la misma fuerza despiadada. La pareja yacía lado a lado sobre el pavimento mojado. El agua los atacaba desde todas las direcciones mientras los bomberos se reían y se burlaban. «Míralos», uno de los hombres se burló tratando de actuar altivo y poderoso. «Ahora saben lo que es ser puesto en su lugar». William luchó por levantar la cabeza. Su cuerpo temblaba por el frío y la presión del agua. Logró mirar fijamente al alto bombero, su mirada inquebrantable, a pesar de su estado más débil. «Te arrepentirás de esto», dijo con voz áspera a cada uno de ustedes. El bombero se inclinó más cerca, su sonrisa volviendo el arrepentimiento. «Recién estamos comenzando». Como para demostrar su punto, hizo una señal a los demás y las corrientes de agua
Se intensificaron los gritos de Ruby, fueron ahogados por el rugido de las mangueras, su frágil cuerpo tembló, mientras se aferraba al pavimento, sus dedos raspando contra la superficie áspera. Una pequeña multitud comenzó a reunirse al borde de la calle, atraída por la conmoción. Jadeos y murmullos ondearon a través de los espectadores, mientras observaban la escena. Dos ancianos negros, siendo atacados sin piedad por un grupo de hombres blancos, uniformados. Algunas personas sacaron sus teléfonos grabando el brutal asalto, algunos gritaron a los bomberos que se detuvieran, pero sus voces fueron ignoradas. William apretó los dientes, su mente acelerada, había enfrentado muchas batallas en su vida, pero esto era diferente, esto era odio puro sin filtrar, y no podía dejar que se rompiera. Él, convocando cada onza de fuerza, alcanzó la mano de Ruby, sus dedos se entrelazaron y en ese momento, sacaron fuerza el uno del otro. El bombero líder notó el pequeño acto de desafío y se burló, todavía se puso a pelear. Veamos cuánto dura eso. Pero antes de que pudiera ordenar otra explosión, uno de los espectadores dio un paso adelante gritando, «Basta, lo que están haciendo es criminal». Los bomberos dudaron, sus expresiones petulantes vacilaron mientras se giraban hacia la creciente multitud. Más gente había llegado, sus teléfonos en alto, sus rostros grabados con indignación. Los murmullos se convirtieron en gritos, exigiendo que los bomberos se detuvieran. Ruby y William, empapados y temblorosos, miraron a la multitud. La esperanza parpadeó en sus corazones. Tal vez al fin alguien escucharía. Tal vez la justicia prevalecería. Ruby y William se sentaron juntos en el pavimento frío y húmedo. Sus cuerpos temblaban y dolían por el asalto implacable que los rodeaba. La multitud seguía creciendo, murmullos de indignación se convirtieron en protestas audibles y la vista de los teléfonos en alto, capturando cada detalle, provocó una sacudida de desafío a través del cansado corazón de Ruby. La gente estaba mirando, dando testimonio, y Ruby esperaba que esta vez la crueldad no pasara desapercibida entre la multitud. Una mujer joven con una expresión determinada dio un paso adelante. «Esto es repugnante», gritó, su voz cortando las burlas de los bomberos. «¿Crees que así es como sirves a tu comunidad? Atacando a personas mayores». Uno de los bomberos se volvió hacia ella, su sonrisa se desvaneció. «Ocúpate de tus propios asuntos», ladró, pero la joven no se inmutó, en cambio sostuvo su teléfono más alto, asegurándose de capturar su rostro. «Ya se arruinaron», disparó de vuelta. «Todos aquí están mirando, y van a responder por esto». El grupo de bomberos intercambió miradas inquietas, su bravuconería comenzando a resquebrajarse bajo el peso del escrutinio público. El bombero alto que había liderado el ataque gritó a la multitud, pero su voz vaciló mientras trataba de recuperar el control. «Ellos empezaron, ellos estaban invadiendo». Alguien gritó desde atrás de la multitud. «Ellos solo caminaban a casa, vimos lo que hicieron, no son más que matones». Los murmullos se hicieron más fuertes y los bomberos comenzaron a retroceder, su presunción evaporándose. El bombero líder se volvió hacia su grupo y murmuró algo, pero estaba claro que su control sobre la situación se estaba escapando. Ruby y William, aunque golpeados y humillados, podían ver la marea cambiando a su favor. Unos minutos después, la estridente ballena de sirenas de policía atravesó la atmósfera de la tienda. Ruby sintió la mano de William apretarse alrededor de la suya, su agarre de tranquilidad silenciosa mientras los coches patrulla se detenían. Las luces azules y rojas intermitentes arrojaban un brillo inquietante sobre la escena, iluminando a la pareja empapada y temblorosa, los bomberos hostiles y la multitud enojada. 3 oficiales salieron de los coches, sus rostros impasibles mientras inspeccionaban la situación. El oficial superior, un hombre alto y blanco con una expresión severa, se acercó a Ruby y William. Su mirada se detuvo en su apariencia desaliñada antes de volverse hacia el grupo de bomberos, que ahora parecían más nerviosos que desafiantes. «¿Qué está pasando aquí?», exigió el oficial, su tono cortante y autoritario. Antes de que Ruby o William pudieran responder, el bombero líder habló en voz alta. «Nos apresuramos. Solo estábamos tratando de evitar que causaran problemas», dijo simplemente hacia la pareja. «Estaban actuando de manera sospechosa caminando por una propiedad privada». «Eso es mentira», alguien gritó desde la multitud. «No hicieron nada malo, vimos todo». La joven que había hablado antes dio un paso adelante sosteniendo su teléfono. «Grabé todo, atacaron a esta pareja sin ninguna razón, necesitas ver esto». El oficial vaciló, su mandíbula se tensó mientras miraba entre los bomberos y la multitud. Parecía desgarrado, su lenguaje corporal delataba su incomodidad por la situación que se intensificaba. Finalmente, asintió con la cabeza hacia la joven. «Muéstrame el metraje», mientras le entregaba su teléfono al oficial. La multitud se quedó en silencio. Ruby observó mientras reproducía el video, su rostro se endurecía con cada segundo que pasaba. El metraje mostraba todo: las burlas iniciales, el ataque no provocado con las mangueras contra incendios, la crueldad descarada. No se podía negar la verdad. El oficial se volvió hacia los bomberos, su voz era fría. «Esto es inaceptable. Todos vendrán con nosotros para interrogarlos». El bombero líder dio un paso adelante, sus manos se levantaron defensivamente. «Espere, no entiende.
Entiendo perfectamente, el oficial interrumpió. Esto fue un asalto claro y simple. Has cruzado la línea. Las protestas de los bomberos fueron ahogadas por los vítores y aplausos de la multitud. La gente de la multitud gritó palabras de aliento a Ruby y William. Su apoyo llenó el aire como una bomba a los espíritus heridos de la pareja. Por primera vez esa noche Ruby sintió el rayo de esperanza. Otro oficial se acercó a Ruby y William, agachándose a su nivel. ¿Están bien?, preguntó, su tono más suave que el de sus colegas. ¿Necesitan atención médica? Ruby asintió débilmente. Estamos heridos, ella admitió, pero nos las arreglaremos. Haremos que los paramédicos te revisen, el oficial le aseguró, y tendremos que tomar tus declaraciones. William, su voz ronca pero firme, agregó, necesitan enfrentar la justicia, por esto no más excusas. El oficial asintió solemnemente. Lo harán, lo prometo. Mientras los bomberos eran llevados esposados, la multitud estalló en una mezcla de aplausos y gritos enojados. Los hombres, una vez arrogantes, ahora parecían pequeños y derrotados. Su bravuconería, reemplazada por vergüenza. Ruby los vio irse, su cuerpo dolorido, pero su determinación más fuertes que nunca. Los paramédicos llegaron poco después, envolviendo a Ruby y William en mantas y ayudándolos a entrar en una ambulancia mientras los atendían. Ruby escuchó fragmentos de conversaciones afuera. La multitud todavía estaba llena de indignación, y los videos ya se estaban abriendo camino en las redes sociales. No vamos a dejar que esto pase, alguien dijo, que se han salido con la suya por mucho tiempo. Ruby se volvió hacia William, su mano temblaba cuando alcanzó la suya. No ha terminado, susurró, intentarán protegerlos, siempre lo hacen. William le apretó la mano suavemente. Y luego lucharemos, respondió, lucharemos con todo lo que tenemos. Las puertas de la ambulancia se cerraron y mientras se alejaban, Ruby se permitió un momento para descansar. El camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en años sintió el peso de la comunidad detrás de ellos. Ruby y William se sentaron en el blanco estéril de la sala de espera del hospital, sus cuerpos todavía temblando por la conmoción de la noche. Las manos de Ruby descansaban sobre su regazo, los dedos agarraban la manta que los paramédicos habían envuelto alrededor de ella. William estaba sentado a su lado, sus hombros se hundieron pero sus ojos ardían con una furia silenciosa. Las enfermeras habían sido amables, sus voces suaves mientras revisaban si había heridas, pero Ruby sabía que la amabilidad no borraría lo que se había hecho. Miró a William, su rostro pálido pero decidido. Él siempre había sido su pilar de fuerza y esta noche no era diferente. No habían hablado mucho desde que llegaron, el peso de su experiencia compartida presionándolos como una niebla espesa. La televisión en la esquina de la habitación reproducía las noticias de la tarde, su volumen bajo, pero las imágenes en la pantalla atrajeron la atención de Ruby, las imágenes granuladas del ataque del teléfono celular llenaron el marco. Su respiración se atascó en su garganta cuando se vio a sí misma en el pavimento mojado luchando por levantarse bajo la fuerza implacable del agua. Las imágenes cortaron a los bomberos siendo llevados esposados, sus rostros estoicos, pero su vergüenza evidente. La voz de un reportero se superpuso, habló de indignación, de exigencias, de rendición de cuentas. La puerta del hospital se abrió y entró un oficial de policía. Su uniforme era nítido, su expresión neutral. Mientras se acercaba a ellos, señor y señora Carter, comenzó a dirigirse a ellos formalmente. Necesitamos sus declaraciones sobre lo que pasó esta noche. Ruby se enderezó ligeramente ignorando el dolor en su espalda. No solo nos atacaron, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, nos humillaron, intentaron quebrarnos por quienes somos. El oficial asintió sacando un bloc de notas. Entiendo que hemos revisado las imágenes y está claro que este fue un asalto no provocado. Quiero asegurarle que estamos tratando este asunto en serio. William se inclinó hacia adelante, su voz aguda. ¿Eres tú o es solo otro caso en el que recibirán una palmada en la muñeca y volverán al trabajo en una semana? Lo hemos visto suceder demasiadas veces. La expresión del oficial no vaciló. No puedo hablar del resultado, pero puedo prometer una investigación exhaustiva. Su cooperación ayudará a garantizar que se haga justicia. Ruby y William relataron los eventos, sus voces se entrelazaron mientras revivían la pesadilla. Ruby habló de las burlas iniciales, la presunción en los rostros de los bomberos. William describió el dolor físico, el peso del agua que lo inmovilizaba contra el suelo. Hablaron de la multitud que se había reunido, las voces que se habían alzado en su defensa y los destellos de esperanza en medio de la crueldad. Cuando terminaron, el oficial cerró su bloc de notas y los miró, su tono más suave. Gracias, me aseguraré de que sus declaraciones se agreguen al archivo del caso y lamento que esto les haya sucedido. Nadie debería tener que soportar esto. Fue y Ruby sintió un destello de alivio, pero fue fugaz. Las declaraciones eran palabras y las palabras por sí solas no traerían justicia. Por la mañana, los eventos de la noche anterior habían encendido una tormenta de fuego. Las imágenes del ataque se difundieron en las redes sociales, se compartieron miles de veces, los comentarios llegaron, algunos expresando indignación y solidaridad, otros desestimando el incidente o incluso defendiendo a los bomberos. Ruby se desplazó por las publicaciones en su teléfono, su estómago se revolvió ante las reacciones polarizadas.
William se paró junto a la ventana mirando la ciudad que de repente se sintió más pequeña y más hostil. La oficina del gobernador emitió un comunicado, condenando las acciones de los bomberos y prometiendo una acción rápida. Las organizaciones de derechos civiles se acercaron ofreciendo su apoyo y recursos. Los manifestantes comenzaron a reunirse afuera de la estación de bomberos, sus voces se alzaron y cantaron exigiendo rendición de cuentas. Por la tarde, Ruby y William fueron abordados por un abogado local, una joven negra llamada Angela Davis, que había visto las imágenes y estaba decidida a ayudar. Sentada frente a ellos en su modesta sala de estar, la voz de Angela era firme: lo que te pasó es inaceptable, esto no se trata solo de ti, se trata de cada persona negra a la que se le ha dicho que no pertenece, que ha sido humillada y atacada solo por existir. Quiero tomar este caso no solo para obtener justicia para ti, sino para sentar un precedente. William vaciló, sus ojos buscando los de ella. ¿Crees que tenemos una oportunidad? Lucharán contra esto, tendrán abogados y tratarán de darle un giro. La expresión de Angela no vaciló. Lo intentarán, pero el mundo vio lo que hicieron. Tenemos las imágenes, testigos y la verdad, que es más de lo que pueden manejar. Ruby tomó la mano de Williams, su voz tranquila pero firme: no podemos dejar que se salgan con la suya otra vez, no esta vez. Las semanas que siguieron fueron un borrón de reuniones, entrevistas y audiencias. Los bomberos, ahora suspendidos del deber, enfrentaron cargos formales de agresión y abuso de autoridad. La batalla legal fue agotadora, con su equipo de defensa pintando a Ruby y William como instigadores, alegando que los bomberos habían actuado en defensa propia, pero las imágenes contaban una historia diferente, una historia de crueldad no provocada y racismo sistémico. La sala del tribunal estaba repleta durante el juicio, con miembros de la comunidad, activistas y reporteros llenando cada asiento. Ruby y William se sentaron uno al lado del otro, su presencia un poderoso recordatorio del costo humano del odio. Angela presentó el caso con precisión, visión, su voz inquebrantable, mientras detallaba los eventos de esa noche. Los testigos testificaron sus relatos corroborando la historia de Ruby y Williams. Las imágenes se reprodujeron en una pantalla grande. La sala quedó en silencio mientras la brutal realidad se desarrollaba ante sus ojos. El veredicto fue un punto de inflexión. Los bomberos fueron declarados culpables. Sus sentencias reflejaban la severidad de sus acciones, pero para Ruby y William, la justicia era más que un castigo, era un llamado al cambio. El Departamento de Bomberos anunció nuevas políticas que incluían capacitación obligatoria en sensibilidad y una supervisión más estricta de sus empleados. Otras instituciones de servicio público siguieron su ejemplo e implementaron reformas similares. Ruby y William se convirtieron en símbolos de resiliencia. Su historia inspiró a otros a hablar en contra de la injusticia. Asistieron a reuniones comunitarias, compartieron su experiencia y abogaron por un cambio sistémico. Sus voces se unieron a un coro creciente que exigía responsabilidad e igualdad. Una noche, mientras caminaban por su vecindario, pasaron por la estación de bomberos donde todo comenzó. El edificio permaneció en silencio, sus luces se atenuaron, pero los ecos de esa noche permanecieron en la mente de Ruby. Miró a William. Su mano se apretó alrededor de la suya. Hemos llegado hasta aquí, dijo suavemente. William asintió con la cabeza. Su mirada era firme, pero aún hay trabajo por hacer. Continuaron por la calle. Sus pasos eran lentos pero decididos. Punto. El dolor de esa noche no había desaparecido, pero se había transformado en un propósito. Juntos habían convertido su sufrimiento en un movimiento. Un faro de esperanza para una comunidad silenciada durante mucho tiempo por el miedo. Cuando llegaron a su casa, Ruby hizo una pausa y miró hacia atrás. En la calle detrás de ellos la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero por primera vez sintió el peso de la posibilidad. Ya no estaban solos, y eso hizo toda la diferencia. Ruby y William se sentaron juntos en su porche mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando un cálido resplandor sobre su vecindario. El aire de la tarde traía una sensación de paz que los había eludido durante semanas. Aunque sus cuerpos todavía llevaban las marcas de esa terrible noche, sus espíritus habían transformado. Lo que comenzó como una pesadilla se había convertido en un movimiento, un llamado a la justicia que resonó mucho más allá de su pequeña comunidad. Los cambios por los que luchaban estaban empezando a echar raíces. Los bomberos involucrados en su asalto habían sido responsabilizados, pero lo más importante es que su historia había provocado una ola de reformas. Las instituciones públicas estaban implementando políticas más estrictas para prevenir el abuso de poder, y las comunidades se estaban uniendo para exigir transparencia y justicia. Mientras Ruby miraba la calle, ahora llena de una sensación de seguridad que no había sentido en años, se volvió hacia William, su voz firme: hemos hecho algo bueno, ¿no es así? William sonrió, su mano cubriendo la de ella. Les hemos demostrado que no pueden silenciarnos, y eso es solo el comienzo de su viaje. Estaba lejos de terminar, pero estaban listos para seguir adelante, para seguir luchando por un futuro donde nadie soportaría lo que ellos habían tenido. Juntos habían demostrado que incluso frente a la crueldad, la dignidad y la resiliencia podían prevalecer. Si la historia de Ruby y William te conmovió, no dejes que termine aquí. Comparte este video, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo.
Juntos podemos hacer una diferencia y oponernos a la injusticia donde sea que exista.